Jacinto era un hermano un poquito religiosón. Era un hermano que él siempre presumía a todos sus demás hermanos en la fe que él hacía diario sus devocionales, que diario leía la palabra, que diario oraba a Dios. Entonces él siempre, cuando había la ocasión, le decía a sus demás hermanos en la fe: miren, hermanos, yo tengo 7 años haciendo mi devocional diario, 7 años, 6 meses y 5 días haciendo mi devocional. Y siempre le iba diciendo. Y obviamente pues cuando al día siguiente volvía a encontrarse un hermano, platicaba con él, pues le decía, ¿verdad?, que llevabas 7 años, 6 meses y 6 días. Y así va la cuenta. Bueno, en una ocasión, acompañado de otro hermano, iban a cargar gasolina. Entonces, llegando a la gasolinera, él le dijo a la persona que lo despachaba la gasolina que le llenara el tanque de la gasolina premium, ¿verdad?, de la más cara. Y entonces, bueno, pues el muchacho dijo que sí, adelante. Y cuando terminó de llenarle el tanque de la gasolina, el hermano Jacinto le dijo: bueno, ¿cuánto te debo? Y me dice: bueno, es tanto, son tantos litros de gasolina magna. Entonces el hermano Jacinto, que se enoja, ¿verdad?, y que le dice: ¿cómo es posible que usted haya puesto gasolina magna a mi coche? Lo va a descomponer. Yo le dije claramente que quería gasolina premium y usted me puso magna. ¿Cómo es posible? Y le empezó a decir muchas cosas. El pobre operador lo único que hizo fue disculparse, se cobró, dijo: bueno, si quiere no me dé propina, ahí déjalo, discúlpeme usted. Y el hermano que iba al lado del hermano Jacinto le dijo: hermano Jacinto, creo que usted se enojó más de lo que era normal que usted se enojara. Y el hermano Jacinto le dijo al hermano: no, es que tú no sabes, me van a echar a perder mi coche, que es del año, y mira nada más. Y lo único que le dijo el hermano que acompañaba a Jacinto fue: ay, hermano, yo no sé con quién usted haya hecho sus devocionales diarios, pero seguramente usted en esos 7 años, 6 meses y 6 días que lleva haciendo su devocional diario, no sé usted con quién haya hablado, pero nuestro Dios, o al menos el Dios que yo conozco, no es un Dios que usted está reflejando aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo vencer el enojo. En este mes de enero, nuestro lema, y para todo el año nuestro lema, es más que vencedores. Y hemos tratado diferentes temas como venciendo el temor, venciendo el estrés, venciendo la depresión, venciendo la ansiedad. Y ahora vamos a predicar el día de hoy, con la gracia de Dios, venciendo el enojo. Ese es nuestro tema. ¿Quiere saber cómo vencer el enojo? Hermano, no se aparte usted hoy de esta transmisión, porque hoy vamos a ver cómo vencer el enojo bíblicamente. Como manera adicional, quisiera decirle lo siguiente: el enojo es algo serio, además que ahorita lo vamos a definir, pero hay un mito que también se cree dentro del medio cristiano evangélico, y este mito consiste en la creencia de que los cristianos no se enojan, ya que al ser santos, y como ya son santos los cristianos, bueno, pues ya no pueden pecar, o por lo menos no pueden practicar el pecado. La verdad de las cosas es que los cristianos sí nos enojamos, y es mejor que sepamos cómo tratar con ese enojo, y es mejor que sepamos qué dice la Escritura sobre este tema, ¿ok? Antes de negar y decir que los cristianos no se enojan. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personajes que se han enojado bastante. Uno de ellos es Moisés. La primera vez que vemos aquí registrada en la Biblia que Moisés se enojó de una manera fuerte, ese enojo, esa ira, lo llevó a romper las tablas de la ley. Ni más ni menos que Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, el día que se enojó, rompió las tablas de la ley. Dios tuvo que volver a hacer unas segundas tablas de la ley para dárselas al pueblo. En otra ocasión encontramos otro ejemplo del enojo, es cuando Caín, irritado, ¿verdad?, porque su hermano Abel presentó una ofrenda a la cual agradó a Dios, y la ofrenda de él no agradó a Dios. Él se enojó tanto, se irritó tanto contra Dios, que él, en lugar de decirle algo a Dios, fue contra su hermano Abel y lo mató. El ejemplo del enojo pecaminoso que nosotros tenemos en la Biblia nos lleva a situaciones fatales, nos lleva
a incluso hasta matar. Así es, incluso hasta matar. La ira y el enojo pecaminoso han terminado con muchas amistades, con matrimonios, con negocios que se pudieron haber sido muy grandes y crecer, y han terminado hasta de una manera fatal, como en el caso de Caín. Ahora, ¿dónde nosotros encontramos bíblicamente este tema del enojo? Muy bien, mis queridos hermanos, vayan conmigo por favor al capítulo número 4 de Efesios y vamos a leer los versículos 25 a 32, ¿ok? Vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, versículos 25 a 32. Dice así Dios en su palabra: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Vamos a orar con el autor de esta porción de la Escritura y de toda la Escritura, que es nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, nuestro Padre, en esta mañana, porque solamente porque tu gran bondad que tienes para con nosotros, tus hijos, podemos estar aquí reunidos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Te suplico, Padre, por el corazón de todas las personas que están escuchando y viendo esta transmisión, para que tu palabra pueda ser sembrada en cada uno de esos corazones y que Dios, lo más importante, que pueda ser puesta por obra por todos y cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, líbrame de cualquier error, de cualquier imprecisión, de cualquier cosa incorrecta, Padre, que yo pueda decir en esta mañana, y que solamente predique lo que tú enseñas en tu palabra. Y también te pedimos, Señor, por aquellas personas que ahorita tienen algún padecimiento, alguna enfermedad, que tú seas con ellos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todo esto y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, hermanos, para que podamos entender con precisión, necesitamos hacer, ¿verdad?, un zoom, es decir, irnos de lo general a lo particular. Entonces, bueno, ¿dónde están encajados estos versículos? Hoy en nuestra predicación lo vamos a centrar en los versículos 26 y 27 del capítulo 4 de Efesios. Pero ¿a qué porción de la Escritura corresponde esta epístola? Bueno, nosotros todo el año pasado ya estudiamos Efesios. Ahí en el capítulo número 4, de los versículos 25 a 32, es donde Pablo empieza a dar los primeros mandamientos que consisten en la forma práctica de vivir de los nuevos creyentes en Jesucristo. ¿Ok? O sea, esta predicación es para creyentes en Jesucristo. Ese es el contexto. Ahora, en estos dos versículos, 26 y 27, ¿qué es donde nos vamos a centrar? Y los vamos a leer nuevamente. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El título de este sermón es Venciendo el enojo, y está basado en estos dos versículos, ¿ok? Está dividido en 5 partes. ¿Cuál es la primera parte? Bueno, necesitamos el primer punto de este sermón es definiendo qué es la ira y qué es el enojo. Y lo encontramos ahí en el versículo 26, en la parte A. Dice así Dios en su palabra: airaos, pero no pequéis. Para que podamos centrarnos en este tema, necesitamos saber qué es la ira y qué es el enojo. Pareciesen sinónimos, o a veces los utilizamos de una manera sinónima, pero en realidad no lo son. La palabra ira, de la cual se desprende este verbo, airaos, significa que es una actitud continua de una persona, es una pasión fuerte, es una pasión violenta que tiene implícito el castigo o venganza. Eso es lo que ocurre en nuestro interior, ¿ok? Entonces, la ira es una actitud continua de una persona, y esa persona se está dejando arrastrar por una pasión fuerte interna, ¿ok? Fíjense bien, es algo interno. La ira es algo interno.
Y obviamente dentro de nosotros hay una especie de un motor que está moviendo a nuestra ira, porque buscamos castigar o vengarnos de aquella persona o aquella situación que nos está provocando esta ira. Ok, bueno. Por otra parte, la palabra enojo, que aquí la encontramos en el siguiente versículo, ok, mejor dicho, en la parte B del versículo 26, que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, si ustedes se fijan, las dos palabras son diferentes, no es la misma, no son sinónimos. ¿Qué es el enojo? Bueno, el enojo es ese enfurecimiento o ese arder. La raíz griega de esta palabra enojo tiene que ver con algo puntiagudo, con algo picante, con algo que corta, ¿ok? Como una navaja. Los griegos utilizaban esta palabra de enojo para representar cuando una pequeña manojito de paja, sí, ya es muy, muy seco, ese manojito de paja con una pequeña chispita, un pequeño fuego, se encendía, primero poquito, luego mucho, ardía y se crecía, y luego después de que acabó de crecerse, se acabó esa paja, ese combustible, quedaban solamente cenizas. Y eso es precisamente lo que pasa, ¿verdad? En otras palabras, la ira es algo interno, es una actitud, y el enojo es la manifestación ya de ese enojo, de esa ira, es una manifestación ya externa, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos ver a lo demás. Y fíjense cómo los griegos tenían tanta razón en la definición de enojo, ¿verdad? Normalmente cuando una persona está bien enojada, hasta roja se pone, ¿no? Así bien chapeado, la voz incluso se le puede entrecortar. Bueno, eso es porque está muy molesta. La ira y el enojo, mis queridos hermanos, déjenme decirles que no son malos o buenos en sí. Lo malo o lo bueno es la motivación que genera esa ira, ese enojo, y los motivos o propósitos que persigue. Un ejemplo de un uso correcto del enojo y de la ira es el mostrado por el Señor Jesucristo cuando Él volteó las mesas de los cambistas allá en el templo, y este pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 21 versículo 12, y también cuando Él expresó su enojo contra los fariseos. Entonces, lo que estaba motivando al Señor Jesucristo era una ira santa, un celo por la justicia. ¿Por qué? Porque obviamente los cambistas habían tomado la casa de Dios y lo había convertido en una cueva de ladrones, como dice ese pasaje. Evidentemente, nuestro pasaje del día de hoy, es decir, Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, no hablan de la ira santa, sino están hablando de la ira pecaminosa. De eso es de lo que vamos a hablar. El segundo punto de este mensaje, además de que ya sabemos ahora que diferenciar entre la ira y el enojo, necesitamos saber cuál es la duración de esa ira y cuál es la duración de ese enojo. Dice el versículo 26, la parte B: no se ponga el sol sobre vuestro enojo pecaminoso. Ok. En esta parte del versículo 26 encontramos la exhortación del apóstol Pablo para las personas, ¿verdad? Esta duración, este enojo que nosotros sentimos por cierta situación o cierta persona que nos ocurrió, no tiene que durar para toda la vida, ¿ok? Tiene que terminarse lo más pronto posible. Aquí en el versículo 6 dice, 26, parte B, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La puesta del sol, evidentemente, pues es allá en la tarde, ¿verdad? Y de ahí todavía queda más hasta las 12 de la noche para que se acabe el día. Pero lo que quiere decir esto es que tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Después de que usted se enoja, se irrita de una manera pecaminosa, tiene que arreglar esta situación lo más pronto posible, primero con Dios, primero con la persona o personas con las cuales usted se enojó, para poder estar en comunión con Dios. ¿Por qué no es conveniente permanecer enojado mucho tiempo? Primero, porque usted en el momento que se enojó de una manera pecaminosa y dijo e hizo cosas incorrectas, pues ya rompió su comunión con el Padre Celestial, ya rompió su comunión con esas personas con las cuales usted hizo, ¿verdad? Hizo y deshizo a través de su enojo, ya rompió su comunión. Y algo más adicional,
pues usted está en un riesgo de seguir pecando y probablemente pueda pecar más grave que cuando usted empezó a enojarse. Y entonces este pecado del enojo pecaminoso lo puede estar llevando a pecar y pecar y pecar más y más. Y algo adicional, algo físico para nosotros es que si usted sigue de esa manera, pues seguramente se va a enfermar de alguna cuestión estomacal, principalmente de su cabeza. También se puede usted enfermar dolores de cabeza, ¿ok? Entonces, es importante que la duración de su enojo sea lo más corta posible. También nosotros necesitamos saber, para comprender cabalmente este tema, ¿cuál es el origen de la ira y del enojo? Ese es el tercer punto de este sermón. Ya vimos lo que es el enojo y lo que es la ira. Dijimos que la ira es lo interno, lo que motiva, lo que es desde adentro a que yo pueda estallar. Y ese estallido es el enojo, ¿ok? La parte externa, lo que yo manifiesto. Ahora, ¿dónde es el origen? Porque muchas personas piensan, ¿verdad?, de que el origen, el enojo es algo externo, ¿ok? Que los demás me provocan. Yo soy tan bueno, soy tan santo, que yo no me enojo si es que los demás o la vida o las circunstancias me llevan a enojarme. Pero déjenme decirle algo. La Biblia dice exactamente lo contrario. Vayan conmigo, por favor, a el libro de Santiago. ¿Ok? Santiago, capítulo número 1, de los versículos 12 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15. ¿Ok? Bueno, dice así Dios en su palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Bueno, entonces, en este pasaje, mis queridos hermanos, encontramos que la ira y el enojo pecaminoso no provienen del exterior, no provienen de las personas, ¿verdad?, que nos hacen algo o que nos quitan algo. No, proviene ¿de dónde? De nosotros. Cuando nosotros nos enojamos, es una decisión que nosotros tomamos. Evidentemente nos enojamos tanto, y como dice por ahí, cuando somos de mecha cortita, cuando por cualquier cosita nos encolerizamos, nos enojamos, entonces pues obviamente cometemos muchas cosas. Y a veces solemos decir siempre: yo no me enojo, me hacen enojar. No, querido hermano, usted y yo nos enojamos porque decidimos enojarnos, ¿ok? En Gálatas capítulo 5, de los versículos 5 al 19, encontramos que el enojo es una de las obras de la carne, ¿ok? Es decir, de nuestra naturaleza pecaminosa. El enojo es una obra de la carne, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿ok? Dice así Gálatas capítulo 5, versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, ¿verdad? Aquí está la palabra iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿ok? Entonces, el origen de la ira y del pecado pecaminoso, mis queridos hermanos y todas las personas que me están viendo y escuchando, es algo interno, ¿ok? Yo respondo ante los estímulos del medio ambiente, pero en realidad la ira y el enojo pecaminoso vienen de dentro de mí, ¿ok? La ira es la parte interna y yo la puedo manifestar en un enojo externo.
pero depende de mí. Yo decido enojarme o yo decido no enojarme ante las situaciones. Ahora, usted como un creyente sabio, como un creyente que vive, ¿verdad?, de acuerdo a este principio que encontramos aquí en la Biblia de no enojarnos pecaminosamente, necesitamos analizar cuál es la fuente interna. ¿Qué es lo que hace que usted se le encienda esa mecha y se enoje a veces sin mucha razón? Ok, bueno. Aquí esta parte no es algo exhaustivo, pero yo encontré, después de investigar mucho, 5 de las fuentes que dentro de mí están provocando que ese enojo y esa ira pecaminosa salgan y afloren. La primera de ellas es las malas costumbres aprendidas. Así es. Nosotros a veces nos enojamos porque así se practicaba en nuestros hogares. Lo aprendemos de nuestros padres, o a lo mejor en nuestra casa no aprendimos eso, pero lo aprendimos con nuestra pareja si ya somos casados. Si usted tiene una pareja así de esas que les gusta, ¿verdad?, que se enojan por todo, que les gusta el pleito, que les gusta la ira, a lo mejor lo aprendieron de ahí, de compañeros de trabajo, de compañeros de algún grupo, de un club de fútbol o de algo donde usted de ahí se pudo haber aprendido. Y obviamente eso pues ya se hace en usted un hábito y lo va haciendo a través del tiempo. Otra fuente interna del enojo pecaminoso son los enojos del pasado no resueltos. Usted puede estar enojado por algo, puede estar enojado contra Dios, puede estar enojado con la vida o con una persona y usted no ha resuelto eso, usted no ha perdonado eso, usted no ha entregado eso a Dios y usted sigue enojado. Y cada vez que se toca el tema, nuevamente usted se enoja, se molesta, se pone colorado por esa situación. A lo mejor por algo que no lo hicieron, por algo que a lo mejor usted quería que le regalara y que nunca le regalaron, o a lo mejor usted durante un tiempo trabajó mucho y ascendió y quería un ascenso, a lo mejor hasta se lo habían prometido, usted hizo todo lo necesario y no se lo dieron, y cada vez que se toca ese tema con su jefe, usted se enoja, ¿verdad? Se enoja y se pone todo rojo por esa situación, ¿okay? Cada vez que se toca el tema, ahí está. ¿Por qué? Porque usted no ha resuelto esa situación del pasado. Tercero, es una forma de reaccionar ante la frustración. Cuando los seres humanos no obtenemos lo que queremos y en el momento que lo queremos y cómo lo queremos, nos solemos enojar. Pero ese enojo no es otra cosa más que una frustración, es decir, algo que yo no obtuve, ¿okay? Eso también puede estar provocando que se enoje. Otra de las fuentes internas del enojo y la ira pecaminosa es cuando las personas no quieren enfrentar una situación, un problema que se tiene y lo usan como una manera de escape. Es su vía de escape, el enojo. Y como ya las personas que lo rodean lo ven a usted tan enojado que ya se acaba ahí la discusión, usted a lo mejor cierra la puerta de la comunicación, se aleja y ahí se queda, ¿verdad? Entonces, hay personas que enojarse es su forma de resolver con los problemas. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a tener un jefe así, verdad? Un jefe que parecía que estaba enojado todo el tiempo, las 24 horas del día, que apenas llegaba y usted lo saludaba y decía, buenos días, jefe, y él que le decía, ¿qué tienen de buenos, no? Oiga, jefe, o la secretaria decía, ¿quiere un cafecito? No, no quiero nada. Oiga, jefe, que le habló para encargar, no estoy, ¿no? Entonces, hay personas que es su forma de resolver los problemas. ¿Por qué? Porque no han tenido el tiempo, no se han dado la oportunidad de reflexionar un poquito y detenerse y ver que esa no es la forma correcta de enfrentar los problemas de la vida. Otra fuente del enojo interno, del enojo pecaminoso, es algo que se conoce como la proyección. Es decir, tú ya tienes algo interno que te molesta, que ahí lo tienes, ya lo tienes cargando desde tiempo atrás. Y en lugar de resolverlo, tú lo que haces es, ese enojo lo proyectas en alguien. Un ejemplo, imagínate que a ti cuando eras joven, cuando todavía estabas en tu casa materna, a ti no te gustaba, ¿verdad?, que te dieran los frijoles así caldosos, ¿no? Ok, no te gustaban los frijoles. Y tu mamá todos los días te daba de comer frijoles caldosos.
Todos los días. Un día a lo mejor te daba tus frijoles negros, ¿verdad? Si bien paraditos. Otro día a lo mejor te daba tus frijoles bayos, ¿va? Con caldito. Otro día te daba tus frijoles flor de mayo, ¿va? En caldo. Y tú llegaste a un momento que ya. Pero obviamente pues tú no le decías a tu mamá que a ti no te gustaban los frijoles. Tú te los comías y se acabó. ¿Qué pasa cuando tú ya te casas? ¿Sí? Y un día de la vida tu esposa te dice, mi amor, así cuando estás recién casado, mi amor, ¿qué crees? Hoy te hice de comer unos frijoles. Y tú ves los frijoles, te enojas, ¿verdad? Oh, ¿cómo es posible que hagas frijoles y así con caldo? Y tú te enojas contra tu esposa y tú estás proyectando ese enojo que a lo mejor tuviste guardado por años, ¿verdad? Que a ti no te gustaban los frijoles, que te caían mal en el estómago y en lugar de decírselo a tu mamá, nunca lo hiciste, lo dejaste ahí guardado, pero ahora sí, ¿verdad? Lo proyectas contra tu santa y querida esposa que no tiene nada que ver en el asunto, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a recapitular un poquito, mis queridos hermanos. Dijimos en el primer punto de este sermón que la ira y el enojo son diferentes. La ira es la motivación interna, ¿verdad? Es lo que te lleva a enojarte. Y el enojo ya es la manifestación externa. Y ojo, estamos hablando de ira y enojo pecaminoso, no de ira santa, ¿verdad? De eso no es el tema, no es la ira del Señor Jesucristo. Lo segundo que dijimos es que la duración que Dios nos dice que nuestro enojo tenemos que arreglarlo lo más rápido posible, ¿ok? Y lo tercero que estamos viendo es que el origen del enojo es algo interno, es algo que está ahí. Nosotros solamente reaccionamos ante las circunstancias, ante las situaciones, ante los medios, ante las personas, pero enojarnos es algo interno, ¿ok? De ahí viene, usted decide o no enojarse. Ahora, como cuarto punto de este sermón, y que lo encontramos en el versículo 27, ¿qué consecuencias hay? Vamos a leer el versículo 27 de Efesios capítulo 4. Dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué consecuencias tiene la ira y el enojo pecaminoso? Dar lugar al diablo, mis queridos hermanos, significa que durante todo el tiempo que tú no aceptes y reconozcas que te airaste, que te enojaste, que te molestaste y ofendiste y que hiciste muchas cosas incorrectas durante este periodo de enojo, estás dando lugar al diablo, estás siendo vulnerable, puedes seguir pecando más y en lugar de que arregles la situación con esa persona o personas a las que ofendiste, tú estás expuesto, estás dando lugar al diablo, estás dando lugar a muchas cosas. Hay una serie de acciones que la gente hace cuando está en medio de unas emociones tan fuertes que son verdaderamente catastróficas esas decisiones. Una aplicación práctica para usted y para mí es, cuando usted esté muy enojado, no tome decisiones, porque pueden ser las decisiones más tristes y lamentables que usted va a hacer en el resto de su vida. Así es. No tome decisiones cuando usted está enojado. Mejor, si tiene que tomar alguna decisión, postérguela, déjela para un poquito adelante después de que esté enojado. ¿Qué consecuencias puede haber cuando usted está enojado y le da lugar al diablo? Bueno, puede destruir relaciones interpersonales con su esposa, con sus hijos, puede destruir su matrimonio. ¿Cuántos matrimonios no se han deshecho porque uno o los dos integrantes de la pareja no saben controlar su ira y su enojo pecaminoso? Lo pudieron haber despedido del trabajo, ¿sí? Hay personas que se enojan tanto con su jefe porque no le dieron un incremento, porque no le dieron un puesto, porque no le dieron una mejor área de trabajo, que se enojan, ¿verdad? Y obviamente manifiestan su enojo y bueno, el jefe que es el jefe y que tiene la autoridad, bueno, pues le dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, ¿ok? El no poder hacer un negocio, puedes caer en depresión, te puedes enfermar principalmente de cosas del estómago, puedes vives fuera de la comunión con Dios y no hay crecimiento espiritual o tu crecimiento espiritual es nulo. Todo esto, mis queridos hermanos, son consecuencias del enojo, de dar lugar al diablo, ¿ok? Bueno, entonces, hasta aquí llegamos y ahora vamos a ver algunas de las cosas prácticas, que es el cuarto punto de este sermón. ¿Qué estrategias yo tengo para vencer el enojo y la ira pecaminosa? Bueno,
La primera estrategia bíblica que yo tengo que hacer es, para vencer el enojo y la ira pecaminosa, necesito aceptar que yo tengo un problema, ¿ok? Eso es lo primero, porque siempre es bien fácil decirlo. Normalmente uno tiene el problema, pero siempre busca echarle la culpa a alguien. No, es que yo no me enojo. No, si yo soy un santo. Yo tengo aquí una aureola, ¿verdad? Y yo tengo aquí unas alitas. Solamente me falta volar, ¿verdad? Para que ya sea un ángel. Y le echamos la culpa a los demás. Me enojo por las situaciones, me hace enojar mi esposa, me hace enojar mis hijos, me hace enojar mi perro, me hace enojar la economía, me hace enojar la situación, todo me hace enojar. Pero yo en realidad no me enojo. Cuando en realidad el problema es interno, cuando en realidad el problema es de uno. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es reconocer cuando yo tenga ese problema, tengo que reconocerlo y aceptarlo, ¿ok? ¿Cuáles son los dos motivadores de mi ira y de mi enojo pecaminoso? Normalmente, mis queridos hermanos, nuestra ira, nuestro enojo pecaminoso se debe a dos cosas. Primero, a un egoísmo. Cuando me sale la ira y el enojo pecaminoso es cuando yo estoy manifestando mi egoísmo. Cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando las quiero, como yo las quiero, entonces estallo, ¿ok? Ahí viene ese arder, ¿verdad?, de mi enojo. ¿Por qué? Por puro orgullo. Como el hermano Jacinto, que se enojó cuando no le dieron gasolina premium en la gasolinera. Lo segundo que motiva a mi ira y a mi enojo pecaminoso es el orgullo. Cuando yo pienso que mis derechos no son respetados, cuando yo pienso que no se me trata como se me debe de tratar a mí, ¿verdad? Que yo soy, ¿verdad?, X persona, que a lo mejor soy un cristiano, pero no solamente soy cristiano, que yo estudié una carrera, una profesión, ¿verdad? Y que yo tengo tantos grados, o que yo soy el jefe de un departamento, o el director de un área, todo eso, y cuando no me tratan como yo quiero, eso es por orgullo. Entonces, el egoísmo y el orgullo están normalmente detrás, ¿sí? Son la parte de atrás, es lo que no se ve de el enojo y de la ira pecaminosa. Ahora, ¿cómo saber si yo soy una persona que tiene problemas con el enojo y la ira pecaminosa? Desarrollé 10 preguntas en una especie de test, mis queridos hermanos, para que nosotros podamos darnos cuenta, ¿ok? Entonces, si tú contestas sinceramente. Yo voy diciendo las preguntas y yo quiero que tú ahí en casa contestes, pero así con honestidad. Es más, agárrate un lápiz. Te voy a dar unos minutos, agárrate un lápiz, un papel o una pluma, o ahí en tu celular, y ve contestando nada más sí o no a las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿okay? Bueno, me voy a esperar un poquito porque se los dije muy rápido, ¿ok? Me voy a esperar un segundito para que vayas por un papel y una pluma, ¿ok? Bueno. Primera pregunta, para saber si tienes problemas con tu enojo y tu ira pecaminosa. ¿Te enojas por cosas sin importancias? ¿Sí o no? Nada más contesta. Segunda pregunta, ¿gritas cuando te enojas? ¿Sí o no? ¿Te enojas a diario? ¿Sí o no? 4, cuando te enojas, ¿lastimas con tus palabras a las personas? ¿Sí o no? ¿Te arrepientes de las palabras que dices cuando te enojas? ¿Sí o no? ¿Te desquitas con las personas cuando te enojas? ¿Sí o no? Bueno, hay gente que no solo se desquita con las personas. Fíjense que yo conocí a un varón, a un hombre, que él sí tenía un problema serio con la ira. Y él nunca lo reconocía. Bueno, una vez fue, y ya casi cuando iba a llegar a su casa, a unas pocas calles se le descompuso su coche en cuanto a una llanta. La llanta se bajó el aire y bueno, él ya tenía mucha hambre, quería llegar a su casa. Entonces tuvo que bajarse del coche bien enojado, revisar qué había pasado con la llanta,
cambiarla, ahora sí que sacó de su cajuela su gato hidráulico, quitó la llanta, le puso la nueva y llegó a su casa bien enojado. Se manchó las manos, ¿verdad? Porque las llantas casi siempre están sucias, pues están rodando por el pavimento. Bueno, iba tan enojado a su casa que cuando llegó su perrito, ¿verdad? Para saludarlo, siempre llegaba y le meneaba la cola. Y cuando él estaba contento, pues lo acariciaba y le decía, ya, bien, bien, Sansón, y lo abrazaba y todo eso. Pero bueno, en esa ocasión que iba tan enojado, llegó su perrito para acariciarlo y en lugar de acariciarlo, le dio una patada al pobre perro. Y el pobre perro se fue, ¿eh? Bueno. Esa es la pregunta. La 6, ¿te desquitas con las personas o con tus mascotas, verdad? Cuando estás enojado, responde sí o no. Pregunta 7, ¿te enojas cuando las cosas no salen como tú quieres, como tú exactamente las quieres? Respuesta sí o no. 8, ¿te enojas con los demás siempre porque piensas que ellos son los culpables? ¿Sí o no? 9, te pones de color rojo escarlata, ¿va? No así coloradito, no, rojo escarlata. Cuando te enojas, ¿sí o no? Y 10, cambia tu tono de voz cuando estás enojado, así tu voz se te oye más grave. Bueno, ¿sí o no? Bueno, ahora va, ahí va. Si tú respondiste por lo menos 2 de estas preguntas como sí, tu problema con el enojo es pequeño o mínimo. Tienes que seguir buscando la santidad, mi querido hermano, mi querida hermana. Si tuviste de 3 a 4 respuestas que sí, tienes un problema de enojo moderado. Como yo ahorita, ¿verdad? Que estoy aquí predicando y que ya vine aquí y ya me trajeron serenata, ¿verdad? Esta me podría enojar, pero bueno, no lo voy a hacer porque estoy hablando del enojo. Bueno, si contestaste 5 o 6 de las preguntas, tienes un problema de enojo fuerte, ¿ok? Si tuviste de 6 o 7, tienes un problema gravísimo de enojo. Y si tuviste, ¿verdad?, más de 9, por favor, llama al pastor para que te dé consejería porque estás muy emproblemado con esto del enojo, ¿ok? Bueno, entonces, la primera estrategia para vencer el enojo y la ira pecaminosa es, hermano, tienes que saber si tienes este problema. Y si tienes este problema con el enojo, tienes que aceptarlo. Acéptalo, reconoce. Segunda estrategia bíblica para vencer la ira y el enojo pecaminoso. Tienes que ir con Dios. Tienes que confesar el pecado a Dios y tienes que apartarte de él. ¿Okay? ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Mis queridos hermanos, nosotros necesitamos como seres humanos y más como cristianos, como hijos de Dios, tener este versículo siempre en nuestra mente, así como lo es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10, que dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, tenemos que ir con Dios de una manera seria y honesta y decirle, Dios, tengo un problema con mi ira y con mi enojo pecaminoso. Tengo un problema, lo reconozco, te pido perdón, ¿ok? Y tengo que hacerlo, no puedo eludirlo. Usted no puede ir por la vida todo el tiempo de esta manera, siempre enojándose por todas y cada una de las cosas y las circunstancias de la vida, echándole la culpa a todos. Ay, no, yo soy un santo, yo no me enojo, ¿verdad? Yo me enojo, bueno, sí me enojo, pero la culpa la tuvo el hermano Jacinto. Y el hermano Jacinto es el culpable. Yo no. No, hermano, no podemos hacer eso. Tenemos que aceptarlo y reconocer que tenemos un problema en esta área de nuestra vida. Confesar y apartarnos de ese pecado. La tercera estrategia para vencer este pecado de el enojo y la ira pecaminosa es aprender
a gobernar su ira y su enojo pecaminoso. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo primero voy a mencionar aquí es la parte doctrinal, lo que usted necesita saber. Dios ha dado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos ha capacitado con poder para vencer cualquier pecado de la carne, el que usted me diga, ¿ok? En Efesios capítulo 1, versículo 19, vemos, y ya lo estudiamos en su momento, que tenemos un poder los cristianos enorme, un poder tan inmenso como explosiva es la dinamita. Y ese poder no es porque usted y yo seamos muy buenos, no, es porque ese poder nos lo está dando el Espíritu Santo todos los días. Dios tampoco nos ha dado a través del Espíritu Santo un espíritu, ¿verdad?, endeble, sino nos ha dado un espíritu de poder, de valor y de dominio propio. Eso es lo que quiere decir gobernar, gobernarse a uno mismo, tener dominio propio. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de valor y de dominio propio. Usted y yo nos ponemos dominar a nosotros mismos, dominar esos momentos, esa ira, ¿verdad?, ese enojo pecaminoso, lo podemos hacer, necesitamos saberlo y es lo que estamos haciendo, estamos viendo ahorita cómo hacer, ¿ok? Pero usted necesita saber eso, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo además está produciendo en nosotros los frutos. Allá en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Hermano, necesitamos mansedumbre. La mansedumbre no es otra cosa que el gran poder que una persona tiene, un cristiano tiene, pero es un poder controlado. ¿Okay? Tenemos que autocontrolarnos. Y aunque estas palabras te suenen así como de psicología, no son de psicología, son extraídas de la Biblia, mis queridos hermanos. ¿Ok? Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos. Necesitamos que ese dominio propio que da el Espíritu Santo, apropiárnoslo nosotros de él. Dios quiere que cada uno de nosotros sea un creyente sabio y responda correctamente hasta las circunstancias de la vida que le pueden originar a usted ira y enojo pecaminoso. ¿Ok? Ahí está. ¿Cómo tenemos que responder ante varios impulsos, ante varias situaciones de la vida? Vaya conmigo, por favor, a Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a ver qué nos dice Dios en su palabra a través de este hermano en la fe. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Es decir, escucha, sea atento, ¿verdad? Porque muchas veces cuando alguien viene con nosotros y nos va a decir algo, una situación, todavía ni lo acabamos nosotros de escuchar cuando nosotros ya nos enojamos. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, lo que estamos hablando, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mis queridos hermanos, tenemos que estar bien atentos y hay que ser honestos, hermanos. Todos nos enojamos. Muchas veces, sin ninguna causa justificada, sin ninguna razón, nos enojamos. ¿Okay? Tenemos que reconocerlo. Bueno, ahora, ¿qué circunstancias de la vida nos pueden hacer que nosotros nos podamos enojar? Bueno, primero, insultos. Vayan conmigo, por favor. ¿Cómo Dios quiere que respondamos nosotros ante cosas que justamente que con justicia nos podrán hacer que nos enojemos? Bueno, Proverbios capítulo 12, versículo 16. Cuando nos hagan insultos, dice así: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hermano, cuando usted le ofendan, cuando usted le digan algo, lo más sencillo es engancharse, ¿verdad? Como dicen los jóvenes. Usted va circulando en su coche y otro pasa por ahí y le toca y le dice de cosas a usted, etcétera, etcétera. ¿Usted para qué se va a enganchar con un necio, como dice la palabra? Ni le haga caso, ¿ok? No respondas. Si usted ni responde,
suba su vidrio, ¿verdad? Súbale su radio, ponga ahí, ¿verdad? Ahí una predicación del pastor Javier Colino, del pastor Ramiro, póngalo ahí, olvídese de lo que le dijeron, ¿ok? Ante los abusos, ¿qué pasa cuando la gente quiere abusar de usted? Lo mismo, hermano, usted no se enoje, dele, ¿verdad? Aquí acabamos de leer que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero algo más podemos hacer, sí, vamos ahí por ejemplo a Lucas, capítulo 6, versículo 29, Lucas, capítulo 6, versículo 29. Dice así, Lucas capítulo 6, al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun tu túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale; al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. En otras palabras, mis queridos hermanos, todo lo material se va a acabar. Todo, absolutamente todo. Si usted piensa que alguien está abusando de usted, si usted piensa como cristiano, déjelo, dele un buen testimonio, ¿sí? Y eso no quiere decir que usted sea tonto, sino que simplemente usted está dando la oportunidad. ¿Para qué? Para que más adelante esa persona que está abusando de usted le pueda predicar el evangelio. Aquí también en la palabra de Dios encontramos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo en otra porción de la Escritura les decía, ¿verdad?, que si alguien te pide que camines con él 1 milla, camines 2. Y a veces no entendemos eso, pero déjenme explicárselos qué quiere decir. Los soldados romanos, ellos por el hecho de ser soldados romanos, podían pedirle a cualquier civil de ahí del pueblo de Israel que le cargaran sus cosas, su espada, su armadura, y que la cargaran y que se la llevaran en lo que ellos descansaban. Esto pues era como un abuso, pero era una práctica. Entonces a cualquiera le puede decir, llévate mis cosas, voy a mi casa, cárgamelas, ¿no? Y en lo que el soldado romano pues iba caminando sin cargar nada. Bueno, a lo que se refiere esa parte, ¿verdad? Si alguno te pide que camines 1 milla con él, hablando precisamente de estos soldados romanos, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo? Camina 2. ¿Por qué? Porque en esta 2 milla que camines es el tiempo propicio para predicarle el evangelio, para hablarle de Dios, para hablarle de Jesucristo. Igual usted lo puede hacer. Haga eso. Personas que abusan de usted, que le piden, etcétera, déselos, pero también predíqueles la palabra, ¿ok? Que no se quede ahí nada más en que usted se sienta la víctima, no, o en que usted se enoje, ¿verdad? Y que si usted no saca ese enojo, esa ira, pues la va a sacar con alguien que no, mejor ni tuvo nada que ver. Predíquele el evangelio, ¿ok? Y ante las ofensas y agravios, allá en 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, nos dice, ¿verdad?, que es mejor que nosotros cedamos, que es mejor que nosotros ante ofensas y agravios de otras personas, nosotros los perdonemos como si no hubiera pasado nada, ¿okay? Entonces, una vez que yo reconozco la parte de la doctrina de que el Espíritu Santo me está dando poder para controlarme, para gobernarme, que el Espíritu Santo está produciendo en mí todos los frutos del Espíritu para que yo pueda responder de una manera correcta ante las cosas, entonces yo necesito ponerlo en práctica. Y aquí, como una cuarta estrategia, les voy a decir lo siguiente. Cuando yo era un joven, había en la tele unos spots promocionales que precisamente hablaban de esto, ¿verdad?, del enojo. Y por ejemplo, en esos spots comerciales, pues pasaba, por ejemplo, ahí la situación en la cual un niño no hacía la tarea y un padre, al darse cuenta que no hacía la tarea, se enojaba y le iba a pegar a ese niño. Hoy en día ese tipo de spots ya no pueden pasar, ¿verdad?, por toda la parte que sufrimos de violencia. Pero en ese spot lo importante es que cuando el papá estaba así a punto, ¿verdad?, de darle un cinturonazo al niño, se congelaba la cámara y salía una voz que decía, detente, cuenta hasta 10. Y bueno, le voy a decir la verdad. Cuando una persona está pero realmente enojada, aunque cuente al 10, al 20, al 50 o a 1000, cuente lo que cuente, va a sacar su enojo y va a hacer barbaridades o va a decir barbaridades, va a hacer cosas de las cuales se va a arrepentir, ¿ok? Entonces, a lo mejor va a funcionar en pequeños casos, pero yo le voy a decir qué es lo que usted tiene que hacer. Cuando usted esté así bien airado, bien enojado, de una manera pecaminosa, la mejor solución es que usted se detenga un poco y se ponga a orar.
haga una oración rápida, ¿sí? Póngase ahí a orar, deténgase por un minuto, frénese, ¿verdad? Por un minuto, autogobiérnese, aplique el dominio propio, deténgase ahí, haga una oración, aunque sea así chiquita, ¿ok? Aunque sea de 1 minuto o de 2 minutos, hágala, pero deténgase usted. Bueno, después de que usted ore, piense rápidamente, ¿vale la pena por lo que me voy a enojar? Por esta situación que me está llevando a ponerme rojo, ahora así encendido, ¿vale la pena? Porque pues yo me acuerdo mucho de una ocasión que fui a comer con el hermano Jacinto. Le fuimos a comer con el hermano Jacinto y el hermano Jacinto pidió que le trajeran su coca, ¿verdad? Su coca light para que con 0 calorías para no engordar. Y él dijo, tráigame mi coca, por favor. Ay, tráigame un vaso con 3 hielitos nada más. Y bueno, llegó ahí la mesera y le llevó su coca light para no engordar 0 calorías y le trajo un vaso, pero ¿qué cree? Le puso 5 hielitos. Y el hermano Jacinto nuevamente se volvió a enojar. Y le digo, oye, ¿por qué te enojas tanto? No, pues cómo no me voy a enojar. Yo le dije a la señorita que me trajera un vaso, ¿verdad? Con 3 hielitos y me lo trajo con 5. No te enojes, hermano Jacinto, pues quítale 2. Entonces, usted debe de pensar rápidamente, esto por lo que me estoy enojando, ¿vale la pena? ¿Vale la pena por lo que me voy a enojar? Tercero, piense así rápidamente. Los daños colaterales que yo voy a sufrir, ¿valen la pena por enojarme? ¿Valen la pena? Y cuando digo daños colaterales, es que a veces la gente se enoja y dice cosas, ¿verdad? De las cuales se arrepiente. Le dice cosas a la esposa, al jefe, a los hijos, al compañero, al amigo, al hermano, a la mamá, al papá. Vale la pena todos esos daños, ¿verdad? Que yo voy a tener, vale la pena por ese enojo. Y la cuarto que yo tengo que hacer es, cuando usted esté enojado, pasa algo en su cuerpo. Cuando usted está enojado, usted no está oxigenando bien. Y ese oxígeno que usted, por usted está así. Entonces, no llega, ese oxígeno no llega de la misma manera que cuando usted está tranquilo al cerebro. Y como no llega, el cerebro se desconecta con su boca. Y usted va a empezar a decir un montón de cosas de las cuales al rato se va a arrepentir. ¿Ok? Y de verdad, usted se va a arrepentir cuando está enojado si habla demasiado. ¿Ok? Entonces, usted tiene que detenerse, tiene que hacer una oración rápida, tiene que meditar, ¿verdad? Si eso por lo que usted está enojando vale la pena. Usted tiene que pensar rápidamente si esos daños colaterales que usted está dispuesto a sufrir, a pagar, si sigue enojado, y usted tiene que darse cuenta que tiene que tranquilizarse, tiene que respirar bien. Tiene que respirar bien. Si usted se tranquiliza, va a poder respirar bien. Su cerebro va a recibir la cantidad de oxígeno necesario, el adecuado, para que esté coordinado su cerebro con su boca, para lo que usted diga sea algo apropiado. ¿Ok? Algo muy importante es que si usted no aprende a gobernarse su ira y su enojo pecaminoso, usted va a pagar unas consecuencias muy, pero muy caras. Así es que lo mejor es que usted lo haga. Ahora, recuerde, la ira y el enojo pecaminoso son diferentes, ¿ok? Son distintos. La ira es lo que lo motiva, es la parte interna. El enojo es la parte externa, es lo que se manifiesta, ¿verdad? Como esa ira interna es lo que se manifiesta a través de el enojo. La duración tiene que ser lo más rápido posible. Una vez que usted se enoje, se moleste, reconózcalo, acéptalo y vaya lo más pronto posible a pedirle perdón a las personas o personas con las cuales usted se enojó y dijo y deshizo. Vaya con Dios, acéptelo. ¿Va? Si usted tiene un problema con su ira y enojo pecaminoso, acéptelo. Pídale que su egoísmo, su orgullo, no puedan más que usted, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Ok? Si tiene usted un problema con la ira y el enojo pecaminoso, confiéselo a Dios. Confiéselo a Dios, apártese de él y finalmente usted aprenda a gobernar su ira y su enojo pecaminoso. ¿Ok? A manera de conclusión les puedo decir lo siguiente. No digas
que todos nos enojamos. No te justifiques de esta manera. Aprende a gobernar tu ira, aprende a gobernar tu enojo pecaminoso, precisamente para no pecar. Hoy, con esta situación de la pandemia, todos tenemos los enojos, los motivos perfectos o las circunstancias perfectas para enojarnos, porque estamos encerrados, porque no hay trabajo, y cuando hay trabajo no cobramos lo que debemos de cobrar por él, porque alguien se enfermó, nosotros o alguien de nuestra familia, y todas esas cosas, o porque alguien falleció. Hay personas que ahorita están enojadas con Dios porque algún familiar de ellos se murió. Tiene que resolver esto. No puede estar toda su vida enojado. Estar enojado es algo que corroe, es algo que lastima. Ese enojo lo puede llevar a una amargura, y esa amargura va a crear unas raíces en su corazón tremendas y se va a dañar usted para toda la vida. Reconózcalo. Dígale, vaya con Dios en oración, entréguele su enojo a Dios. Hágalo lo más pronto que pueda. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella, y te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo, que nos da poder, nos da poder para autogobernarnos de valor y de dominio propio, Padre, que nosotros podamos hacer uso de ese gran poder que tú nos has dado para poder controlar nuestro enojo, nuestra ira pecaminosa. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te pedimos fuerza para seguir adelante en medio de esta situación que tú has permitido que tengamos todos nosotros en este país. En el nombre de Jesús, amén, Padre, y amén. Mi querido hermano, que Dios lo bendiga. Hasta luego.